Quisiera expresar, en primer lugar, un comentario respecto a la supuesta competencia exclusiva del presidente para temas de política exterior. La Constitución dice eso, pero recordemos lo que dijo el señor presidente hace algunos meses. Dijo que mar para Bolivia. Entonces, como el presidente lo dijo, le vamos a dar mar a Bolivia, mar peruano, una gotita, 1 centímetro de costa. No, esto no es dogma. Aquí no hay dogma religioso. Por ejemplo, en el mundo católico, lo que dice el Papa es infalible, pero no lo que dice el presidente Castillo. Ya sabemos que el presidente Castillo se equivoca. En el mismo tema saharaui, en el mes de agosto dijo una cosa y en el mes de septiembre dijo otra. O sea, ¿qué es lo que vale? ¿Vale lo que él pensaba en agosto o vale lo que él piensa o pensaba hace 2 o 3 días o 2 o 3 semanas cuando dijo que volvía a amistarse con los saharauis? O sea, no hay tal cosa como competencia exclusiva. Es más, hay una denuncia constitucional en curso contra el presidente Castillo por haber dirigido, vamos a decir, la política exterior a través de una expresión vinculante, como es el decir que quiere mar para Bolivia. Eso le está costando a él una denuncia constitucional que probablemente le cueste el cargo. Entonces, no es tan así. Y por supuesto, con el presidente se van también los ministros que acompañaron esa firma, porque técnicamente, constitucionalmente hay una infracción. Y la infracción es lo que lo remueve del cargo. Pero, sin embargo, los ministros son los responsables penalmente ante esas barbaridades, como por ejemplo pretender regalar territorio nacional. Y lo que estamos haciendo ahora no es dándole mar a Bolivia, no, no. Lo que estamos haciendo es amistándonos con un territorio que lo están llamando Estado sin serlo, pero que tiene un tema que resolver con un país amigo y con un país que es muy influyente en el mundo africano y en el mundo del Medio Oriente. A ver, veamos. Esta llamada República Árabe Saharaui Democrática o RASD, de 192 países de las Naciones Unidas, no tengo el número exacto, pero solo 160 o 160 y pico la reconocen. Perdón, no la reconocen. O sea, 160 y tantos no reconocen. Y 190 es el total de países de las Naciones Unidas. Ustedes dirán, ah, no, pues, pero son ciertos países. Pero ¿sabe qué países no reconocen? Ningún país del Medio Oriente, salvo Argelia, que es quien quiere usar a los saharauis para tener acceso al Atlántico y por ahí exportar su gas. Nadie en Europa, nadie, ni Rusia, nadie en Norteamérica, Estados Unidos, no reconoce. Los países importantes de Asia no reconocen esta República Árabe Saharaui. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos desvistiendo un santo rico para vestir un santo pobre, con harapos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estos saharauis? La palabra saharaui en árabe significa hombre del Sáhara, o del desierto del Sahara, o Sáhara. Y los saharauis son una población esencialmente nómade, pero que cubre lo que ahora es el sur de Marruecos y el sur de Argelia. Pero sucede que no estamos hablando de 40 o 400 carpas. No, estamos hablando de 400.000 personas. Marruecos tiene 36 millones de habitantes. Argelia tiene muchos millones de habitantes. Pero los saharauis son solo 400.000. Y la pregunta es, ¿dónde viven estos saharauis? ¿En el territorio que corresponde a qué país? El 85% vive en Marruecos. Constituyen las llamadas provincias del sur de Marruecos. Entonces, los que viven en Argelia lo hacen porque están secuestrados por los argelinos, porque los usan como moneda de cambio para tener un supuesto conflicto con el que eventualmente lograr conseguir acceso al Atlántico. Entonces, no nos confundamos. Al amistarnos nosotros con
una república que no existe y con la que no nos conviene amistarnos, porque es una república o es un ente pro-terrorista. O sea, la entidad, el Frente de Liberación, que propugna la independencia de este grupo de 40.000 o 50.000 personas, que probablemente quepan en 40 carpas, como dijo la señora presidenta, si son carpas grandes de 1.000 personas, pero son un poquito más de carpas y están todas alrededor de una ciudad llamada Tinduf, que queda en Argelia. Y de ahí no salen porque hay ejército argelino que impide a dónde se puedan ir, a Marruecos. Se les acaba el conflicto, se les acaba entonces las donaciones de ONGs y se les acaba la razón de ser de tener un conflicto supuesto en el sur de Marruecos, que no existe. No hay tal cosa como cese al fuego, como dijo el presidente, y como bien señaló el congresista Cueto. No hay ningún fuego que apagar, salvo algunos cigarrillos o quizás algunos fósforos. Pero ahí no hay fuego hace décadas. Es verdad, en el año 2020 se adujo que había un conflicto, pero no hubo un solo muerto, ni siquiera un herido. Por supuesto, esto provocado por Argelia. Argelia, recordemos, tiene nexos con Hezbollah, con este partido político libanés que es pro-terrorista, y tiene además vínculos con Irán, que es un estado con el que tenemos relaciones, pero que no es precisamente un estado amigo de aquellos amigos de Marruecos y de Occidente. Por ejemplo, toda Europa, incluyendo a Rusia, reconoce que Marruecos tiene soberanía sobre las provincias del sur, las llamadas tierras que ocuparían estos señores del Frente Saharaui o del Grupo Saharaui. ¿Y qué cosa hizo el jefe del movimiento Polisario? Hace tan solo un mes, o quizá 2 meses, no recuerdo, amenazó con acciones terroristas contra poblaciones civiles. ¿Dónde? En España, en Francia y en Marruecos. A ver, ¿nos vamos a amistar con una entidad pro-terrorista? ¿Qué cosa es esto? ¿Y por qué lo hacemos? Supuestamente porque somos amantes de la libre determinación de los pueblos. A ver, por ejemplo, hay una isla ahí en el Atlántico Sur. Si le preguntamos a los habitantes de esa isla, ya se les ha preguntado, han hecho un referéndum. 99.5% quiere ser británico o pertenecer a esa isla. Este es un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, dejémoslo allí. No nos metamos en el conflicto de los demás. No tengamos intromisión en asuntos internos de otros países. El tema de los saharauis es un tema de Marruecos, es un tema de Argelia quizá, punto. Y ya las Naciones Unidas, Europa han propuesto que lo que se necesita es más bien tener como única solución las autonomías de las provincias del sur. Así como la región de Cataluña es autónoma, el País Vasco es autónomo, hay una serie de entidades geográficas que sobre las cuales España tiene soberanía, pero les da autonomía educativa, autonomía política local, pero no soberanía. Eso es lo que ya se propuso para Marruecos y la población saharaui, autonomías. Y esa solución ha sido propugnada por nada menos que los Estados Unidos de América e Israel. En el año 2020 se firmaron los llamados Tratados de Abraham, que justamente reconocían que esa era la mejor solución para los supuestos asuntos pendientes en el Sahara. Y eso es pacífico. Y eso lo propone Estados Unidos. Y Estados Unidos es un aliado importante de Marruecos. ¿Nos vamos a pelear con un aliado de Estados Unidos? Estados Unidos en Marruecos tiene bases militares. Estados Unidos en Marruecos fabrica misiles. Marruecos es una potencia fabricando automóviles, fabrica más de 1 millón de automóviles al año. ¡Automóviles! Y además fabrica partes aeronáuticas. No hay un solo Boeing o un solo Airbus que no tenga un componente marroquí. Sí, señores, tiene tren bala. Y a Perú no solamente le ofrece fertilizantes, también
10 trenes de cercanías para ir a Huacho y al sur a Ica. Eso también ofrece Marruecos. Y por supuesto, la posibilidad de utilizar al Callao como puerto de coordinación con el África, a través de sus puertos en Tánger y en Dakhla. Entonces, nos estamos peleando con un país que es muy importante, un país que nos ha apoyado, un país que tiene votos en las Naciones Unidas, como por ejemplo todos los votos de la Unión Africana, o todos los votos de la Liga Árabe, menos Argelia, y muchos otros votos más, incluyendo Estados Unidos. Todo eso lo vamos a perder si es que nos enemistamos con Marruecos. El canciller ha dicho que Perú sigue manteniendo su amistad con Marruecos. Ya, perfecto. Me encanta que diga eso. Pero la pregunta es, ¿y Marruecos seguirá manteniendo su amistad con Perú, sabiendo que hemos traicionado la actitud de Marruecos de apoyar a Perú en momentos de necesidad, como nos apoyó cuando el fallo de La Haya sobre el mar hace 20 años? Fue un juez marroquí el que dirimió. Y eso fue a invitación del rey de Marruecos de entonces. Entonces, no miremos mal las cosas. Mar para Bolivia, ¿no? Ya, bueno, esto es equivalente a un mar para Bolivia. Para mí tiene el mismo nivel de seriedad porque tenemos mucho que perder con lo que estamos haciendo con los saharauis. ¿Y por qué? Solamente por estar bien con el grupo de Puebla, por estar bien con el foro de Sao Paulo. Esa es la idea. La idea es estar bien con la progresía internacional, porque a eso nos han llevado. Entonces, yo ya no creo en el profesionalismo de la Cancillería. ¿Cómo es esto? Hace un mes nos rompemos con los saharauis y la Cancillería aplaude. Es más, yo escuché una entrevista que dio el señor embajador de Perú en Marruecos, el embajador Chipoco, el mismo 8 de septiembre, el mismo día que Perú esta vez volvía a amistarse con los saharauis. En Marruecos estaba declarando que qué bien que hayamos roto con los saharauis. O sea, realmente de locos. El embajador, no en Marruecos, sino en Argelia, perdón, el señor Chipoco. En Argelia hay grupos independentistas, hay dos muy fuertes. ¿Y por qué no nos amistamos con ellos? Mire, una cosa es un grupo independentista y otra cosa es un Estado. Uno puede reconocer todos los grupos independentistas o frentes de liberación que uno quiera. No pasa nada. Perú reconoce inclusive frentes de liberación en Cataluña, en el País Vasco, sí, porque existen. Pero no los reconoce como Estado. Pues, a ver qué nos diría España si de pronto reconocemos que Cataluña es independiente o reconocemos el derecho a la libre determinación de Cataluña de declararse independiente. Ese es un tema de España. No tenemos por qué meternos ahí. Somos tontos realmente de meternos en un tema que le pertenece al entorno exclusivo de Marruecos. Yo no permitiría que alguien se meta. Vamos a suponer que se hubiesen metido en el año 95, 94 y algún país extranjero hubiese dicho que reconocía que Tumbes le pertenecía a Ecuador. ¿Nos habría gustado una cosa así? Jamás, jamás. Así que es lo mismo. Nosotros no tenemos por qué pensar en colonialismos. Además, cuando se dice colonialismo, las Naciones Unidas definió colonialismo en esa región del África porque España era el agente colonizador, no Marruecos. España y Francia eran los colonizadores. Y por otro lado, Marruecos nunca fue colonia de España, lo que fue es un protectorado de España, para ser precisos. Entonces, el tema de colonialismo aquí no tiene nada que ver. Y si somos tan amigos de los anticolonialistas, bueno, pues a mí tampoco me gusta que existan territorios franceses en Sudamérica o territorios ingleses en el Caribe. ¿Y por qué no nos peleamos entonces con ellos? No me gusta, pero realpolitik, señores. Las cosas se aceptan como son cuando convienen. El Perú no debe defender amistades, debe defender intereses. Eso es lo práctico.
Y en este momento no es en el mejor interés del Perú pelearnos con Marruecos, ni menos con toda la Liga Árabe o con la gran mayoría de países africanos y con los aliados militares de Marruecos, que son justamente los países occidentales. Es una barbaridad realmente. Yo pienso que no es verdad que la política exterior del Perú la siga el presidente de la República. Eso dice la Constitución, pero ojo, en un artículo. Hay otros artículos donde se habla de traición a la patria. Y tal como el ejemplo de Mar para Bolivia, aquí tenemos un ejemplo más de traición para la patria. La no aceptación de la donación de 150.000 toneladas de fertilizantes. Eso es traición a la patria. ¿Cuánto valía ese cargo? Esa carga, 120 millones de dólares al precio internacional. Iba a llegar en 4 barcos de 45.000 toneladas cada uno. No llegó nada. ¿Por qué? Porque queremos aprobar la relación con los saharauis y no con Marruecos. A ver qué nos va a regalar los saharauis. Arena, arena. Yo pienso que nosotros tenemos que ser realistas. Yo no voy a hablar de las otras cosas que dijo mal el presidente, para otros dijo bien. No. El presidente de la República representa a la nación y tenía todo el derecho de viajar al extranjero. Pero sin embargo, él es dueño de sus palabras y responsable de lo que dice. Y lo que ha dicho y lo que ha hecho en los Estados Unidos lo pinta de cuerpo entero. Así como él no tuvo que viajar fuera del país para decir las eh, cosas inconvenientes que dijo sobre el mar para Bolivia. Lo dijo en Palacio de Gobierno, en la prensa extranjera. O sea, no tienes que salir del país para decir cosas inconvenientes, pero esta vez se fue al foro internacional más importante, a las Naciones Unidas. Y yo pienso que todo esto en el futuro va a merecer acusaciones constitucionales muy serias, no solamente al actual presidente de la República, sino a aquellos ministros y funcionarios de la Cancillería que están avalando con su impericia y esta situación que para mí constituye un acto de traición a la patria. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, presidenta. Bueno, comparto la preocupación por el país, ¿no?, que relata el congresista, ¿no? Y entiendo que desde su punto de vista hay una preocupación, pero quiero reiterar, ¿no?, que el quehacer internacional de las relaciones internacionales se rige por el derecho en los estados democráticos en el mundo, que significa el apego a las leyes internacionales como también al orden nacional, constitucional, ¿no? Y es en efecto, es en ese marco que la política exterior, no de ahora, sino desde hace unas décadas, en algunos temas y en otros mucho más, con mayor tiempo, el Perú siempre ha estado sujeto al derecho, porque esa es la garantía también del respeto al Perú, siendo un país que no es una gran potencia, el que se respete a nivel internacional, a aferrarse a las normas internacionales y a los compromisos internacionales, ¿no? Si aplicáramos únicamente un principio de un realismo internacional, de quien tiene más poder es el que define las reglas jurídicas, evidentemente el Perú no tendría una posición, ¿no?, de mejor negociaciones si es que solamente exhibiera cuotas de nudo poder, ¿no? Y eso es lo que en el derecho internacional nos hace entonces abrigar en la Cancillería históricamente la juridicidad de los actos gubernamentales en materia internacional, partiendo de las obligaciones internacionales en el marco. Y por eso se habla de una suerte de internacionalización del derecho constitucional, pero también de una constitucionalización del derecho internacional, porque siendo el presidente jefe de Estado del Perú, representa a la nación, dirige la política exterior, ¿no? Y en ese sentido, a nivel internacional, lleva la palabra, tanto a nivel externo como interno, ¿no? Y desde ya que en las relaciones bilaterales que tenemos, ¿no?, en particular, ¿no?, habría que señalar con Bolivia, el tema del puerto de Hilo continúa bajo plena soberanía y el mar peruano, como es obvio, ¿no? Incluso promoviendo el comercio exterior, ¿no?, que venga de Bolivia, a través de Bolivia, ¿no?
para que en el marco de los convenios que suscribieron en el año 1992 de hilo, ¿no?, con el presidente Fujimori, se otorguen facilidades a Bolivia, lo cual fue ratificado luego con el presidente Alan García, ¿no? Sin cesión soberana alguna ni salida al mar, menos aún. Estas son facilidades de comercio y de uso portuario, ¿no? De ahí que la empresa peruana ENAPU, la MINCETUR y Cancillería, ¿no?, presididas por el viceministro embajador Miguel Palomino de MINCETUR, visitó La Paz, ¿no?, hace días recientes, y Santa Cruz, ¿no?, con ese objetivo de estrechar los vínculos, lo cual también con el canciller Maita hemos conversado, una parte en Nueva York, ¿no? En ese sentido, creo yo que es importante ver la política sin cortes ideológicos, sino pragmáticos, como señalaba, porque el beneficio para el país, para todos los peruanos, es un horizonte de esta política y de un interés nacional, ¿no?, que no está ajeno también a los temas de la defensa de los intereses a nivel internacional. Por eso, con Bolivia, por ejemplo, tenemos un comercio de 600 millones de dólares, que no es mucho, pero pasando al otro tema, con Marruecos tenemos un comercio al año de 39 millones, ¿no? No llega a 40 millones. O sea, hay una diferencia, ¿no?, económica tan importante, que también es un factor en las relaciones, más aún si son países vecinos, ¿no? Y en relación a la temática, claro, de los 193 países de Naciones Unidas que los saharauis en Naciones Unidas tengan un lugar, ¿no?, protegidos por el derecho internacional, sería muy extraño pensar que un grupo terrorista sea admitido, ¿no?, por 193 estados, ¿no?, o por la mayoría de los estados de Naciones Unidas. Eso es inconcebible, ¿no?, que se pueda entender que países que puedan estar vinculados, ¿no?, con estas acciones o grupos que sean reconocidos, ¿no?, bajo términos de negociación, inclusive, como está promoviendo Naciones Unidas entre Marruecos y el Frente Polisario, ¿no? Desde ya que la política interna de esos países no es determinante, pero sí es importante a las relaciones exteriores del Perú, que está más concentrado en su entorno, su espacio geográfico, que es la zona andina, la zona amazónica, ¿no? Y en los históricos relacionamientos que tiene con países en los cuales tiene vínculos políticos, vínculos culturales, ¿no? Me refiero a Europa, Estados Unidos, y con una proyección hacia el futuro que es los países del Asia, ¿no? Porque ahí es ahí donde el Perú, a nivel internacional, desde el punto de vista económico, comercial, de inversiones, pero también de valores, ¿no?, democráticos, históricos, etcétera, es donde encuentra sus fuentes y sus raíces y donde puede mejor desarrollarse, lo cual no implica cerrar las puertas a países con religiones, concepciones distintas, y es ahí donde digamos, la política multilateral hace que en esa lógica uno tenga relaciones con muchos países, incluso que entre ellos incluso puedan tener conflictos, incluso hasta guerras. El caso de Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, el Perú no tiene enemigos, ¿no?, sino tiene socios, y puede haber socios estratégicos, puede tener aliados, etcétera, y nuestro entorno natural es la zona andina, es la zona amazónica, es el Océano Pacífico y su proyección, ¿no? Y es en ese entorno en donde están las prioridades. Lo que no descartan que tengamos vínculos con países de la África u otros países, ¿no? Pero el 22 de septiembre, o sea, la semana pasada, quisiera comentarles que concretamente la Corte Africana de Derechos Humanos emitió una sentencia por la omisión de 8 países africanos en proteger los derechos del pueblo saharaui. O sea, solamente 8 no hacían omisión de protección de derechos saharaui. ¿Y qué dijo la Corte Africana de Derechos Humanos el 22 de septiembre del año 2022? Si bien no se recogieron pruebas suficientes de que los estados demandados violaron los derechos del pueblo saharaui, la Corte afirmó en la sentencia, en el último párrafo, la responsabilidad de todos los Estados miembros de la Unión Africana de encontrar una solución permanente a la ocupación del Sáhara Occidental y de garantizar el disfrute del derecho inalienable a la libre determinación del pueblo saharaui y de evitar reconocer de cualquier manera la legitimidad de la ocupación marroquí. Lo dice
la sentencia de la Corte Africana de Derechos Humanos del 22 de septiembre de 2022. Pero el Perú no se entromete en esta región, que es importante ciertamente, pero no al punto de entrar a deliberar su política exterior, ¿no? O que el discurso del presidente sea centrado eso, de todas las 20 páginas, habrá sido una página, ¿no?, la que haya referido a este tema, ¿no? De modo tal de que las dimensiones de la política exterior creo que se miden también, ¿no?, por lo que son los aspectos fundamentales en las relaciones políticas, comerciales, de inversión, culturales, ¿no? Y claro, en esa pluralidad que el Perú siempre ha abierto, ¿no?, a estas relaciones internacionales, no descarta países con menor comercio, países pequeños, ¿no? Estuve también, para decirles, reunido la semana pasada en Nueva York con la canciller de Andorra, un pequeño país, ¿no?, pero que es interesado en tener y fortalecer vínculos con el Perú. Desde ya que podía sorprender, ¿no?, pero es así, que tenemos intereses de países terceros que observan al Perú, sea por su cultura milenaria, por el turismo o por oportunidades de inversión, ¿no? El interés, aun cuando sean pequeños, de fortalecer vínculos, porque es política de todos los estados hacer una política no centrípeta, sino centrífuga. La política centrípeta es solamente ver el tema internacional con características internas, pero hay que verlo de manera centrífuga hacia afuera, ¿no? Y hacia afuera no solamente es uno o dos países o una región, es todo el universo, ¿no? De ahí que el posicionamiento del Perú, como decía, el año 24, estamos preparando ya la organización de la APEC, que reúne las economías más importantes del planeta, ¿no? Desde Canadá, Estados Unidos, China, Japón, Corea, etcétera, y las del sur, ¿no? Y asumimos ese compromiso no por decisión propia, sino por decisión de esa mancomunidad, ¿no? Como repito, la Asamblea de la OEA que se realiza en Lima por acuerdo unánime de los 35 estados de la Organización de Estados Americanos de hacerla acá, y no es una confianza, digamos, meramente ritual, ¿no?, sino también porque hay condiciones de hacerla. El año pasado, la Asamblea General de la OEA estaba prevista en Guatemala y no se realizó en Guatemala, sino se realizó en Washington. Bueno, eso fue un tema de pospandemia, ciertamente, pero hay otras circunstancias que hacen que haya países que tienen las bases necesarias para poder asumir estas responsabilidades multilaterales, como el caso peruano, y por eso también el Perú preside también organismos, decía la Comunidad Andina de Naciones o la Alianza del Pacífico, o el ex canciller Moratinos de España, que preside un fórum de civilizaciones a nivel mundial, pide a Perú que sea la sede del próximo año, y así lo va a hacer, ¿no? De modo tal de que la invitación también del Perú a ser miembro de la OCDE viene en enero de este año, ¿no? Obviamente es un largo recorrido, 2014, de gobiernos anteriores, y el gobierno continúa en esa senda, y eso requiere la composición de intereses internos, de diálogo, para poder remontar las diferencias en pro de todos los peruanos, en pro de todo el país, ¿no? Sin dejar de lado también que la pluralidad democrática hace que uno tenga distintas opciones, ¿no?, y pueda expresarlas, ¿no? Pero en ese juego democrático es importante entonces entender que la política exterior tiene mínimos comunes denominadores como un proyecto nacional, ¿no?, objetivos nacionales de desarrollo, de defensa, en todos los ámbitos, porque la política internacional se expresa en diferentes ámbitos y la Cancillería canaliza en la lucha anticorrupción, o la lucha antidrogas, en la lucha contra el terrorismo, o en la promoción del comercio, o de las inversiones, o del turismo, o de la protección de nuestros bienes nacionales en el exterior, recuperar. Les comento, ¿no? Tuvimos una entrevista con el presidente, con el secretario de Estado Parolin del Vaticano, y hay 3 restos humanos, momias, que están en el Museo del Vaticano, que van a ser devueltas, y vamos a firmar un acta. Hemos quedado en ese acuerdo, ¿no?, más allá de la audiencia con el Papa. Y hoy día también tenía la visita del presidente de la Conferencia Episcopal, ratificando el entendimiento del Estado peruano a nivel, ¿no?, internacional, con estas relaciones de Estado a Estado, para promover, ¿no?, obviamente también los vínculos que tiene el Perú en su tradición, ¿no?, católica, no exenta de otras religiones, obviamente, ¿no?, por los valores humanos, ¿no?, que la Constitución expresa desde el artículo 1. La defensa de la persona humana, el respeto de su dignidad es el fin supremo del Estado, sean de la presente y las futuras generaciones y las que nos antecedieron. Con lo cual, solamente reiterar, Presidenta, ¿no?, la importancia entonces de que en estos, digamos, rendición de cuentas, ¿no?, que se realice aquí en el Congreso, es muy importante para la Cancillería presentar todos los puntos de vista que
presentan los señores congresistas y, si no, completarlos con alguna información adicional que requiera, pero que es un trabajo permanente el que aquí he venido a presentar y en adelante con cualquier grupo parlamentario o las comisiones que sea necesario. Gracias. Nuevamente insistir porque la información que la tengo aquí precisamente a la mano, ¿no? De la cantidad de países que reconocen precisamente a la República Saharaui, estamos hablando de 82 estados. Esa es en todo caso la información que yo también manejo, y lo que sí quisiera decir es, lamento mucho la desinformación de este espacio, lamento mucho el tinte político, ideológico que se le quiere dar a las relaciones internacionales, que nos guste o no, son prerrogativa presidencial, y lamento un poco las expresiones que se han estado diciendo. Yo creo que acá he escuchado a algunos colegas que parecieran más marroquíes que peruanos, y la verdad pormenorizan la existencia de todo un pueblo, porque yo me he reunido hace menos de 2 semanas con el canciller, no de unas cuantas carpas, yo me he reunido con el canciller de la República Árabe Saharaui Democrática, y hemos conversado, hemos recordado un poco la historia, y quien reconoce por primera vez a esta república es el presidente Fernando Belaúnde Terry, el 16 de agosto de 1984. Alan García, ninguno de estos presidentes siendo presidente particularmente de izquierda, ¿no? O ligados o vinculados o denunciados por terrorismo, ni mucho menos, han sido los que han dado continuidad al reconocimiento de una república que finalmente, como repito, reconocen 84 estados de diferentes partes del mundo. Yo no creo que se le pueda decir, y acá repito de repente un poco lo que ha dicho el canciller, terroristas o vinculados a terrorismo a 82 estados del mundo, ¿no? Sería bastante irresponsable de nuestra parte. Más bien, quienes han estado reconociendo a la RAS, a la República Árabe Saharaui Democrática, han sido países particularmente incluso de derecha. Cuando la reconoce Colombia, no la reconoce Gustavo Petro, que acaba de ser elegido, la reconoce Belisario Betancur en el año 85. Cuando la reconoce Venezuela, no la reconoce ni Maduro ni Chávez, reconoce a la República Saharaui Luis Herrera Campins. Cuando la reconoce México, la reconoce en el 79 Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, este tipo de cosas, tratar de teñirlas, ideologizarlas o politizarlas en un contexto de ataques constantes a Cancillería y al Ejecutivo, cuando no están justificados, a mí la verdad, no solamente me llama la atención, sino me parece un poco doloroso, porque acá sí se está jugando con un pueblo que no es el nuestro y que por ende le debemos de tal manera cierto respeto. Yo no sé si el colega Bustamante u otros colegas aquí han visto la situación de los niños saharauis que no pueden estudiar en una misma aula de clases que un niño marroquí. Esto no tiene nada que ver con terroristas, estamos hablando de menores, pequeñitos de 5 años. Hay evidencia de esto básicamente en todas las redes, porque hoy gracias a la globalización podemos tener y acceder a esta información. Y más allá del tema solidario y de la libre autodeterminación de los pueblos, que parece no gustarle también a ciertos colegas, hay ciertos componentes para ser reconocidos como un Estado. Ya muchos analistas internacionalistas, etcétera, yo no los voy a repetir a cada uno o a cada uno de sus argumentos, han hablado de estos componentes para que la RAS sea reconocida. Y si el Perú reconoce, por ejemplo, a Kosovo, que no es parte de la ONU, y la mayor parte del mundo, además, tampoco lo reconoce, pero Perú sí, no estamos haciendo cuestión de Estado por esa relación. Se dice que vamos a mellar, resquebrajar un vínculo comercial, que ya lo ha dicho el canciller, no es significativo, pero en todo caso es importante, con Marruecos. Cuando esto no ocurrió con Fernando Belaúnde Terry, nadie resquebrajó la relación con Marruecos durante el periodo de Alan García, no se rompió antes de él, Fujimori, ningún tipo de relación con ningún país por reconocer a la República Árabe Saharaui. Entonces, en ese sentido, mencionar que no desinformemos a quienes, sobre todo los ciudadanos, no metidos en esta crisis política o a este debate ideologizado, no ideológico, ideologizado, no les falte, digamos, las herramientas informativas para comprender que incluso la República Árabe Saharaui Democrática y Marruecos conviven en un mismo espacio internacional, como es la Unión Africana a la que se ha hecho alusión. De hecho, Marruecos se sale de ese espacio y regresa en el año 2017 recién a la Unión Africana, décadas después de haber estado ausente, gracias al apoyo y al voto de la República Árabe Saharaui. Entonces es una cosa para mí increíble, inimaginable, que se esté diciendo ahora que se vincula con terrorismo y que se vincula con ocupaciones ilegales o con carpas a una causa
y a una república que no solamente ha sido reconocida, sino ha recibido incluso la solidaridad del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, Eduardo Galeano, que es Nobel de Literatura, José Saramago, Pérez Esquivel, etcétera. O sea, no creo que podamos vincular a personajes literarios de la historia, naciones enteras, por más de que sean 40 u 82, como yo tengo la información, vincularlas a este tipo de argumentación, como decir 82, ¿no es cierto? Estados están peleados con Marruecos, 82 estados están ligados al terrorismo, 82 estados han cometido traición a la patria. Imagínense, si estamos hablando de países como la propia Colombia, etcétera, Uruguay, Paraguay, si ellos mismos ahorita quisieran vacar a sus presidentes por restablecer relaciones o por mantener relaciones con la República Saharaui, yo creo que estarían en la misma crisis que la que estamos nosotros y de la que más bien nosotros queremos salir, ¿no? Bustamante, tiene usted la palabra por alusión. Gracias, presidenta. En efecto, la congresista que me antecedió se ha saltado un paso en la historia. Si bien es cierto, el presidente Belaúnde reconoció la entonces naciente intención de existir una república saharaui, y reconoció a la RAS, pocos años después el Perú rompió relaciones con esa entidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el 10 o 12 de agosto del año 2021, en que el presidente Castillo restableció relaciones. O sea, no perdamos la perspectiva. Y luego, después de casi exactamente un año, en agosto, ahora con el canciller Mackay, Rodríguez Mackay, en agosto del 22 decide romper relaciones, no solamente suspenderlas, sino, porque así estaban suspendidas, sino romperlas. Y 3 semanas después, o sea, hace pocos días, de pronto decide, también en un acto especial de iluminación, decide el presidente que no, que su carácter rector de la política exterior del país le dice no, hay que esta vez restablecer las relaciones. O sea, se establecieron con Belaúnde, se rompieron pocos años después, en el siglo pasado. En el año 21 se establecieron otra vez, se restablecieron, y en el 22 se restablecieron, perdón, se rompieron, y ahora se han vuelto a restablecer. O sea, realmente es un pan con mango. Otro punto que quiero aclarar es que lo que usted dijo, señor presidente, es correcto. El número de 80, creo que mencionó que 82 países reconocen a la RAS. Eso no es verdad. 82 países reconocen al Frente Polisario. Y eso está bien. Pueden ser los 193 países o 192 países de la ONU, porque los frentes de liberación pueden ser reconocidos. Perú reconoce a varios. Eso no es reconocer un Estado. Un frente no es un Estado. Entonces, ¿cuántos países reconocen al Polisario? Exactamente 82. ¿Cuántos países reconocen a la RAS como Estado? 35, Perú entre ellos. Eso no puede ser. Y ya hemos visto que los países más importantes del planeta no lo reconocen. O sea, nosotros no sé qué hacemos. Ahora, el canciller Landa trató de minimizar la relación económica con Marruecos diciendo, no, pues solamente tenemos un intercambio comercial de 39 millones. Yo creo que ahí hay una falacia que el señor canciller está introduciendo, y él como académico se va a dar cuenta con mucha claridad. La falacia es que el comercio exterior con Marruecos se hace a través de Europa, porque sucede que Marruecos tiene como lo hemos negociado nosotros, un tratado de libre comercio con Marruecos, tiene un arancel muy alto, cerca del 40%. Entonces, obviamente, el comercio llega vía España. ¿Sabe qué se consume en Marruecos? Conchas de abanico peruanas. Entonces, y langostinos. O sea, realmente el comercio exterior que hay con Marruecos es altísimo. Lo que pasa es que no lo debemos explotar y lo triangulamos a través de Europa porque no tenemos tratado de libre comercio. Y a ver, ¿y cuánto tenemos de comercio exterior con la República Saharaui? ¿Ah? Ni un pañuelo, porque no producen nada. Simplemente son personas que lo que hacen es producir
amenazas de hacer terrorismo contra población civiles, y eso está en la prensa internacional. No es algo que se me haya ocurrido a mí. Entonces es importante destacar esto. Y en fin, hay otros temas, como por ejemplo que la resolución de la ONU, ¿qué es lo que dice? Dice que el Frente Polisario es la única representación de los saharauis. ¡Falso! No hay ninguna resolución de las Naciones Unidas que diga que el Polisario es la única representación de los saharauis. Hay varios frentes que se irrogan la potestad de representar a los saharauis y un país que es Marruecos. Entonces, no es así. Yo creo que hay ciertos congresistas que han conversado con cancilleres, a lo mejor no han hablado pues en el idioma de ellos, que es o francés o árabe, y ha habido un problema de traducción. Pero la verdad que no es como lo han explicado. El punto concreto es que nos estamos amistando con un país que no vale nada, y porque no vale nada, literalmente hablando, ni política ni comercialmente, para pelearnos, para poner en riesgo nuestras buenas relaciones con un país próspero y un país amigo del Perú, desde el punto de vista industrial, militar y comercial. Comercial también. Gracias, señora presidenta.